Dios bendiga a cada uno. Una de tantas lecturas que vamos a hacer en la mañana de hoy aparece en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Algunas lecturas no las vamos a hacer, simplemente las vamos a citar. Y usted va a anotar y las leerá después. Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 7, en el versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Y luego de aquí pasamos al libro de los Salmos. Hoy vamos a usar mucho los Salmos. Dice este relato: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Dejemos hasta ahí. Esta historia se repite una y otra vez en distintos personajes que aparecen escritos en los relatos del Evangelio. Aparece la historia de Zaqueo, la historia de la mujer adúltera, la historia de los 10 leprosos, tantos casos en los que se acercaron a Jesús estaban atestados de pecado. Y cuando alguien veía que un pecador se acercaba a Jesús, lo primero y lo más rápido que hacía era murmurar, juzgar, condenar en la mente. Esa es una de las cosas que más fácil hacemos en nuestra vida, ¿no? Condenar al prójimo. Pero no vamos a mirar eso. Vamos a mirar la condición de esta mujer, porque hoy vamos a hablar, hermanos, de lo que es un verdadero adorador. Algo así iniciamos la semana pasada. Y el domingo anterior hablábamos de aquella mujer samaritana a la que Jesús le dijo: ya no será ni en este monte ni en Jerusalén. Viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El cristiano de hoy necesita tener muy claro qué es adorar,
qué es ser un adorador y cómo adorar. ¿Por qué? Porque lastimosamente nos llenaron la cabeza de creencias, de prácticas, de ideas, de conocimiento, y poco, personalmente a este servidor, poco nos acercaron a esa petición de Jesús, la más grande por la cual Él murió por ti. ¿Cuál? De que tú seas, de que yo sea un verdadero adorador. No se trata, hermanos, de asistir a un lugar, de congregarnos con otras personas. La vida cristiana no consiste en tener ciertas creencias. Jesús plantea a la mujer samaritana, le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Tratando Jesús de dar a entender a ella y a todos nosotros que nosotros hemos limitado la adoración a ciertos lugares, que nosotros hemos limitado la adoración a ciertos momentos, pero también que nosotros no sabemos lo que adoramos. Eso le dijo Jesús a esta mujer. Hoy necesitamos escudriñar, hermanos, a profundidad lo que es un verdadero adorador. Cómo Dios quiere que tú te conviertas en ese ser que le rinda total adoración. Lo primero que vamos a hacer y lo segundo son los siguientes dos aspectos. Lo primero, contemplar a Dios. En la lectura que hicimos en Salmo 77, los que no llegaron, leímos en primera instancia el Salmo 77 y allá pudimos contemplar muchas de las cosas que Dios ha hecho. Pero podemos mirar una vez más en otros salmos, en el Salmo 104, y no podemos leer toda la lectura porque es muy amplia, pero para usted tener idea de cómo adorar y de a quién va a adorar, necesita tener claro, repito como primer punto, la grandeza del ser al cual usted adora. ¿Por qué? Porque usted siempre adora a Dios o a otros dioses, pero usted siempre estará adorando. Porque adorar significa, repito, inclinarnos ante algo o ante alguien, rendirle tiempo, rendirle honores. Y nosotros a veces lo hacemos al televisor, al computador, ahora al celular. El celular tiene tantos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y no ha hecho nada el celular por nosotros, ¿no? Y Dios hoy quiere manifestarte algo. En el Salmo 104, vamos a leer unos cuantos versículos. Toda esta lectura te permite contemplar esa grandeza, esa majestad, ese poder. Y mira los términos que estoy usando para que usted los vaya guardando en su mente y se vaya dando cuenta a quién va a adorar. Esa majestad, ese poder. Dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Oiga bien esos términos. Gloria, magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias
y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar todas las miles de maravillas que usted sabe que Dios las ha hecho, pero usted no las contempla, pero usted no medita en ellas. El salmista está expresando que una noche de esas que él usaba, atención, el salmista usaba las noches, más que todo las madrugadas, para contemplar el poder de Dios, para ver su gloria. Salmo 63, 1 y 2 lo dice. Él usaba las horas de la madrugada, el silencio de este horario del día, para contemplar el poder de Dios, para meditar en sus obras, en sus maravillas. Y esto hacía de David el hombre que más le adoró en toda la historia del Antiguo Testamento. David es ese modelo de verdadero adorador en la época antigua. Pero hoy Dios nos va a mostrar a través de este hombre no solamente por qué, sino cómo él llegó a ser el verdadero adorador que Dios quiere de ti. Usted se podrá tal vez poner a pensar y decir, bueno, lo que pasa es que David era el rey, estaba rodeado de tantas cosas, y si usted ha leído algo de David, recordará algo que tal vez intente ponerlo en desventaja. Usted se pone a leer aquella idea donde Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted se queda ahí y dice, no, yo como este hombre no podré ser. Pero se olvida que David ha cometido más o menos 1500% de los pecados que tú has cometido. Tú no has cometido el 5% de los pecados que cometió David. Y David, en ese estado de pecador, se convirtió en el hombre más adorador. Y este es el segundo punto para esta mañana. ¿Cuál? El primero, voy a repetir lo que leímos en el Salmo 104. Tiene que ver con que usted necesita contemplar la grandeza, la soberanía, la majestad, el poder, las obras, las maravillas, los prodigios de Dios. Ojalá usted sacara unos cuantos minutos, si fuera posible, de su vida, cerrara sus ojos y meditara en todas las maravillas que Dios ha hecho en el mundo. Y luego, usted medite en lo que ha hecho en su vida, o en lo que quiere hacer, lo que ha hecho en su familia, y lo que ha intentado hacer, y tantas cosas más que el tiempo se nos iría. Pero la otra parte, parece ser la contraparte, la que nos detiene, es precisamente esa. ¿Cuál? Decíamos que David había cometido muchos pecados. ¿Cómo David, en medio de toda la gravedad de su maldad, fue un gran adorador? Pues bien, nosotros acabamos de leer una historia ahorita mismo de algo que ocurrió en la casa de un fariseo. ¿Se dieron cuenta de lo que ocurrió en la casa del fariseo? ¿Quién llegó a adorar a los pies de Jesús ese día? ¿Quién llegó a adorar y le produjo una de las grandes alegrías a Jesús? ¿Saben quién? La mujer más pecadora. ¿Me está entendiendo? Una mujer detestada por todos, detestada por los grandes religiosos de aquel tiempo, porque la cantidad y la calidad de sus pecados eran palpables ante todos. Entonces, cuando, voy a repetir lo que decía ahora rato en los cánticos, cuando uno se siente pecador, cuando uno ha sido golpeado y azotado por el pecado, y lo compartíamos en esta semana en las meditaciones que les mandé, uno se siente lejos de Dios. Uno siente una angustia que pareciera nunca acabar. El pecado tiene la mala facultad de hacerte sentir lo peor. El pecado tiene la ventaja de hacerte sentir un cochino, una cochina. El pecado tiene la capacidad de hacerte sentir miserable. Y el pecado te aleja de toda posibilidad de estar en la presencia de Dios. Pero no
porque Dios en ese momento quiera desecharte, sino porque uno mismo, acusado por su propia conciencia, en vez de buscar a Dios, se retira, se aparta, se aleja, se avergüenza, se esconde como Adán. Entonces resulta, hermanos, que están las dos cosas en contraste. Y quiero que le pongan mucha atención. Está la grandeza de Dios, las grandes maravillas de Dios. Nosotros reconocemos lo que Él es, nosotros reconocemos lo que Él hace. Pero por otro lado, está la carga pesada de nuestro pecado. Esta carga nos impide acercarnos a Él. No es Dios, porque Dios, cuando tú pecas, no se aleja de ti. Es cuando más abre sus brazos. Y podemos usar textos bíblicos para que lo puedas ver. Por ejemplo, un texto que hemos repetido tantas veces, Hebreos 4:16, te dice que te acerques confiadamente al trono de su gracia y hallarás oportuno socorro, y hallarás misericordia. Leíamos en estos días, el día miércoles, cuando iniciamos o tocamos parte de ese tema, que cuando tú le llevas tu pecado a Dios y se lo confiesas a Él, Él es fiel, ¿y qué más? Y justo para perdonarte. Y la sangre de su Hijo te limpia de toda maldad, de todo pecado. Eso fue lo que hizo esta dama. La dama que entra al hogar de Simón rompió todos los protocolos, todos los ideales de lo que debía hacerse en aquella época. En aquella época, cuando se invitaba a alguien, solamente entraban a esa casa los invitados y debían ir vestidos como invitados. Esta mujer, no sé cómo hizo, pero había algo, escuche bien, no quiero que se entretenga con otra cosa. Había algo que hacía y que hizo en el corazón de esta mujer violar la seguridad que pudiera haber en aquella casa y llegar a los pies del Maestro. Había en su corazón una carga tan grande que se sentía, repito, desechada por todos. No tenía amigos, solamente en el momento en que se acostaban con ella. Porque cuando el texto dice era pecadora, se refiere a este tipo de pecado, ¿no? Era desechada por todos. Y cuando ella llega a los pies del Señor, la mirada de los que están en la casa de Simón es una mirada acusadora. Y yo quisiera que usted fuera a la casa de Simón en este momento, en el cuerpo de aquella dama. No sé si tiene la capacidad de hacerlo. Entra a la casa de Simón con la carga de pecados que esta dama llevaba y mire los ojos de quienes le están mirando. ¿Cómo se siente? Acusada, señalada, avergonzada, porque la humanidad ha tomado muy en serio el papel del juicio, el papel de juzgar, el papel de señalar. Aún los cristianos no nos hemos despojado de este bendito vicio. Y Jesús la está viendo allí, hermanos, a sus pies. Jesús está sintiendo que de las mejillas de esta dama están cayendo cantidades de lágrimas en los pies de Él. Sus cabellos empiezan a hacerle cosquillas en sus pies. ¿Qué está sintiendo Jesús? Hay una pecadora, una mujer cargada de pecado. Debiera producir fastidio, debiera producir indignación. Por ejemplo, si usted es ya no la mujer, sino el que la está recibiendo, así como Simón se sintió mal, usted también se sintiera mal. Pero Jesús se sintió el hombre más feliz en ese momento, porque un pecador estaba destrozado y llevando su vida derramada ante los pies de Él. ¿Saben? Esa mujer, al analizarla y ver tantos casos que uno ve en los días de hoy, es ese tipo de mujer que quizá no quiera seguir viviendo. Quizá también por su mente ha pasado esta idea de no querer
seguir viviendo. ¿Algún día le pasó por su mente? No sé. ¿Algún día pasó por su mente la idea de querer salir huyendo, corriendo, no sé para dónde, de desaparecer? Tal vez por ella pasó esta idea. Pero precisamente esa mentalidad la llevó a los pies del único ser capaz de entender, de comprender, de perdonar, de consolar, de aliviar, de sanar, de vendar, de levantar, de restaurar la situación que sea. A ese ser fue ella. Y esa tarde-noche ella adoró a Jesús. Y Jesús le perdonó. Detengámonos ahí. Nosotros fuimos hechos para adorar. Nosotros tenemos un Dios muy grande, muy poderoso, muy bueno, pero muy lleno de amor para con nosotros. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar en la grandeza del amor de Dios, en lo que le ha dado el amor de Dios. El día que lo haga, usted va a caer como esta mujer a los pies del Señor. Y ignorar esto, hermanos, es ignorar que nuestros pecados son perdonados. Ignorar que nuestros pecados son perdonados es alejarnos de Dios, es no querer adorarle a Él. Entonces nuestras vidas, por estas razones, se convierte en una vida que mira de lejos a Dios. Creemos en Él, nos encomendamos a Él, pero no tenemos un ambiente, una disciplina de estar y vivir como esta mujer manifestó querer vivir. ¿Sabe usted cómo manifestó esta mujer querer vivir? Nosotros lo cantamos en una de las alabanzas. Quiero rendirme a tus pies. Quiero regar con mis lágrimas, ¿qué? Tus pies, y así permanecer. Esta mujer quería permanecer allí. Ella no quería levantarse. El verdadero adorador, para que lo vaya entendiendo, no es el que está libre de pecado. Es aquel que mientras más siente pesada la carga de su pecado, va a los pies del Maestro y se postra delante de él a clamar el perdón. Observemos esto en David. Algo que una noche compartíamos en un devocional, en el Salmo 40. Siempre para usted entender este salmo tiene que leer muy detenidamente el 38 y el 39. Entonces, para que no se quede en el aire, leamos los textos del 38 que nos ayudan a entender el 40. En el 38, en versículo 4 al 6, o al 8 más bien, usted puede ver la condición de David, el hombre conforme al corazón de Dios, consumido bajo los efectos de su pecado, de su maldad, totalmente destruido. Salmo 38, versículo 4 al 8 dice: porque mis iniquidades, o sea, mis pecados se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Cuál era el estado de David delante de los ojos de Dios? Era un estado lamentable. David estaba destruido. Son esos momentos en que tú quisieras desaparecer, en que tú quisieras que Dios viniera por ti y te llevara. Observa el 39 para que se dé cuenta que así sentía él. En el versículo 4, hazme saber, oh Jehová, mi fin. ¿Qué está manifestando David? Quiero morirme. El pecado
que empezó por haber codiciado a una mujer y que terminó en el asesinato de muchos hombres y terminó en el asesinato de padres, de esposos, dejando tantos hogares huérfanos, llevó a David a esta situación lamentable. Y por eso, ¿qué hizo David? Escuche bien esto que voy a decir, que Dios le va a decir. ¿Qué hizo David cuando estaba en su pecado? Capítulo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mí. ¿Qué hizo David? Empezó a clamar, empezó a buscar. En el Salmo 32, versículo 5, dice que confesó su pecado. Entonces, el verdadero adorador, lamentablemente, que no debiera ser así, inicia en aquel ser humano que hace conciencia del tamaño inmenso que lleva encima por causa de su pecado. Una carga terrible, escuche bien esto que voy a decir, que a veces ignoramos. Sabemos que lo que estamos haciendo está mal, pero no en la dimensión en que Dios la ve. Nosotros la miramos como que, bueno, hice esto y una vez al año, no hace daño. ¿Tú crees que es así? Porque nosotros no vemos el pecado en la dimensión que Dios lo ve. Nosotros lo vemos como que, bueno, hice esto y me arrepiento y sigo, ¿no? No, para Dios no es tan fácil. Sí, nos arrepentimos y Dios nos va a perdonar, pero Dios quiere que tú seas consciente de lo que haces. Entonces el Salmo 40, versículo 1, nos muestra que David empezó a clamar a Dios hasta que Dios inclinó su oído. David, según el versículo 2, se sentía, así como usted se ha sentido más de una vez, en un pozo, en un fango donde usted mete un pie y cuando quiere sacar el otro, se le hunde el otro. Y quiere caminar y no puede. Y lleva días, y lleva meses, y tal vez años, y no ha podido salir de la situación. Y usted en su mente dice, he intentado, y sigo en el mismo problema. ¿Sabe por qué usted está en la misma situación? Este relato lo dice. Porque usted no ha ido a donde Dios como fue David. David iba todos los días a pedirle perdón, a buscar. Y hasta que David no se sintió perdonado, no dejó de pedir. Uno pide perdón 1 o 2 veces y ya. Y siente que Dios lo perdona y a los 20 días otra vez vuelve a pedir perdón por lo mismo. Y es un enredo mental que tenemos en nuestra conciencia, que a veces no sentimos que nos han perdonado, a veces sentimos que lo que pasó ya pasó, y no sabemos, hermanos, cómo llevarle nuestro pecado a Dios. ¿Qué hizo David? Voy a repetir, Salmo 32:5, David confesó su maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 8 y 9, el versículo 9. Pero aquí en el Salmo 32:5, el Salmo que les estoy citando, David nos manifiesta que él confesó su pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué ocurrió? ¿Lo tienen en el Salmo 32:5? Entonces el verdadero adorador empieza sintiendo en realidad la dimensión de su pecado y lo lleva a Dios y se lo confiesa a Dios y siente el perdón de Dios. Ahora pasa el Salmo 33, versículo 1. Y miren este relato tan raro. ¿Lo tienen? Salmo 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Los íntegros, David forma parte de los íntegros, habiendo deseado a una mujer, habiendo fornicado con ella, habiendo adulterado, habiendo matado a su esposo y eliminado a un montón de soldados. Sí, David es íntegro, porque recibió el perdón de sus pecados. Y es algo que usted debe entender y retener y meditar mucho.
Cuando usted le pide perdón a Dios, ¿cuántos minutos duda Dios para perdonarte? El tamaño de tu pecado, ahí es donde sí te hace sentir lo que no debes sentir. Te hace sentir que Dios no te va a perdonar. Pero Dios te perdona y te pone otra vez dentro de los íntegros. Volvamos al Salmo 40. Cuando David sintió que salió de ese pozo de desesperación y ya sintió que su pie caminaba sobre lo sólido, sobre la piedra, sobre la roca, mire lo que ocurre en el Salmo 40, versículo 3. ¿Lo tienen? Clamó a Dios, Dios le perdonó, y luego que le perdonó, ¿qué ocurrió? Dios puso en su corazón y en su boca alabanza. Ahí se constituye Dios en un adorador. ¿Sabe por qué? Volvamos a la casa de Simón el fariseo. Cuando Jesús le pregunta a Simón, Simón, un señor tenía dos acreedores, dos deudores. Había uno que le debía 50 millones y había otro que le debía 10,000. A ambos les perdonó. ¿Quién cree que lo amará más? Y Simón sabiamente dijo, pues el que le perdonó más, ¿no? Y el Señor le dice, sí, al que más se le perdona, más ama. Cuando tú sientes que has sido perdonado, ¿qué es lo que genera el Espíritu Santo de Dios dentro de ti? El deseo de adorarle, el deseo de cantarle, el deseo de agradecerle en oración, el deseo de buscarle. Pero ¿sabe qué hace usted? ¿Sabe qué hace el ser humano? El ser humano se va a encender la tele, se va y se coloca a su artista preferido y se olvida de alabar a Dios. Dios pone cántico en tu boca, cántico nuevo, alabanza. En el instante en que te perdona, pone el sentido de gratitud, el sentido de adoración. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Adoró a Dios, derramó ese perfume, dice de alabastro. No sé si se dieron cuenta que la mujer en la casa de Simón llevó un perfume de alabastro. Un perfume de alabastro, se han hecho algunas investigaciones y dicen que hoy día en la moneda actual está sobrepasando los 10 millones de pesos. ¿Sí? Por eso no fue algo que ella se encontró en la esquina y se lo llevó al maestro. Porque cuando de adorar se trata, hermanos, se trata de rendirle lo mejor a nuestro Dios, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de un tiempo de oración, lo mejor de un tiempo de alabanza. Por eso hemos insistido tanto en que le cantemos a Dios de verdad, de corazón, con el Espíritu, como dice el Señor, con el entendimiento. Cuando usted ofrece a Dios algo insignificante, usted hace lo mismo que Abel. Lo mismo que Caín. Lleva lo que le sobra. El tiempito que le sobra, para Dios. Las primeras horas del día no son para Dios. Las últimas horas del día no son para Dios. Hay otras actividades primero que Dios. Entonces, si tu vida es esta y vives en esta situación, tal vez tú y yo seamos esa mujer cargada de pecado. Y voy más allá para que lo entiendas mejor. Te pones a leer la palabra, te pones a orar y te desconcentras. Te ha pasado, ¿verdad? Y no logras concentrarte en la oración, te viene un pensamiento, te viene otro, y vienes a congregarte acá y te pasa lo mismo. ¿Sabes qué es eso? Las cargas que tú estás llevando y que no has querido entregar en manos de Dios. Ahí te van a estorbar siempre te van a estorbar. Entonces, miremos esta actitud. En el Salmo, miremos otro Salmo, el Salmo
capítulo 5, versículo 7, y luego retomamos la idea que acabo de mencionar. El Salmo 5, versículo 7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Por qué David lanzaba estas expresiones? Le voy a explicar por qué. Porque cuando David sintió el perdón de Dios, en el Salmo 77 lo leíamos, él empezó a meditar en el tiempo pasado, en aquellas noches en que él se levantaba a cantarle a Dios y que ya había dejado de hacerlo. Empezó a recordar las maravillas de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando tu mente está abrumada y sobrecargada de tantos pensamientos, de tantas cosas que te interrumpen una oración, voy a repetirlo, son cargas que llevas encima, que no te dejan descansar, y las llevas tú, sin fuerzas. Entiéndase bien, las llevas tú sin fuerzas. Entonces entrégaselas a Dios. Si en el momento en que estás orando te llegó el pensamiento, detente allí. Y ese pensamiento que te llegó, ponlo en manos de Dios. Y mira este versículo que acabas de leer. Vamos a mirarlo otra vez. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Empieza a meditar en la misericordia de Dios, que puede quitar ese problema, esa carga que llevas encima, que puede perdonar tu pecado. Y a partir de ahí, cuando sientas que la misericordia de Dios te está inundando, observa lo que dice: entra en su casa, entra en sus atrios. El libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19 en adelante, ¿qué nos dice? Que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Así que puedes entrar. Entrégale a Dios, purifica tu corazón, pídele perdón porque has llevado esto encima tuyo cuando no tiene fuerzas, y Él, que tiene todas las fuerzas, es el que debe llevarla, y tú no se lo has entregado a Él. Entrégaselo y Dios te va a convertir, escúchalo bien, en una persona agradecida, porque ya no pesa lo que llevabas, y va a poner cántico nuevo en tu boca. No sé si me están entendiendo, quisiera que sí. Y cuando entonces sientas como aquella mujer de la casa de Simón, que tus muchos pecados te han sido perdonados, ¿qué vas a hacer? Le tengo 3 ideas de parte del Señor. Idea número 1. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Estoy en Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Le voy a decir que en estos 3 pasajes usted adora a Dios, pero vamos a darnos cuenta que no lo hacemos. ¿Está alguno triste? ¿Qué hace uno cuando está triste? No busca orar. Sale de paseo, quiero salir, no quiero estar en la casa, no me hallo hoy, no me encuentro, y se va. Pone a escuchar música. ¿Estás adorando a Dios? ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Qué haces tú cuando estás feliz? ¿Y qué es lo que te produce felicidad? ¿Está alguno enfermo? ¿Llamó del médico? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le mandaron? ¿Qué ha tomado? El Señor dice: haga oración. En ninguna de estas 3 cosas, y que son tan sencillas, nosotros nos hemos detenido a contemplar lo que Dios nos pide. El verdadero adorador contempla la misericordia de Dios, recibe el perdón de Dios y se convierte en un ser agradecido. Entonces, cuando está triste, por efecto de la gratitud, hace oración.
Cuando está feliz, canta alabanzas. Y cuando está enfermo, busca a Dios. Volvamos a otros salmos. En el capítulo 29, versículo 2, ahí los tiene anotado en su copia que le dimos. En el capítulo 29, versículo 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dad la gloria debida a su nombre. ¿De qué estamos hablando acá? Cuando esta dama salió de la casa de Simón el fariseo, quisiera que usted meditara por un instante, ¿cómo cree usted que salió de allá? Vamos a recurrir a otra historia más. Usted la lee en su casa, Juan capítulo 8, del 1 al 10, por allá más o menos. La mujer adúltera, la mujer que le llevaron a Jesús y que los hombres la iban a apedrear. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Ella estaba ya lista para recibir su lluvia de piedras, esto lo decía la ley, y ella pensaba que incluso Jesús, por ser un gran maestro, iba, conforme a la ley, a permitir que la condenaran. Ella llevaba ese presentimiento. Pero cuando los fariseos la llevan ante el maestro, ellos le dicen: Señor, en la ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Y Jesús ha respondido sabiamente: el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Voy a repetirlo: ser primero en arrojar la piedra contra ella. El texto no dice la primera piedra, porque todo el mundo dice la primera piedra. No, ser primero en arrojar la piedra contra ella. Y el versículo 9 dice que cada uno, acusado por su conciencia, empezó a desfilar. Y las piedras sonaban cuando caían. En ese instante, usted es esa mujer. ¿Qué sintió esa dama? Y luego de que ella escucha el caer de las piedras, oye una voz que le dice: no te condeno. ¿Cómo se sintió esa mujer ese día? Es importante, hermano, que usted experimente el perdón de Dios para que se convierta en una persona agradecida que desee siempre adorar a Dios, que desee en cada amanecer cantarle a Él, orarle a Él, en cada momento que usted llama rato libre, sacar un espacio para Él. La idea de esta copia, no sé cuánto ayude, y usted pueda leer y volver a meditar. Y si tiene la posibilidad de volver a escuchar el tema, ya sabe dónde lo puede encontrar. Y si tiene la posibilidad de cantar y leer. Pero hermano, usted, aparte de la grandeza de Dios, vamos a reunir todo ahora, aparte de las grandes obras que Dios ha hecho en este mundo, de que abrió el mar, de que abrió el río, de que alimentó al pueblo hebreo en el desierto, mandando pan del cielo, aparte de que levantó un hombre después de 4 días de muertos, y levantó varios años, de muchos años de estar paralíticos, de estar ciegos. Aparte de todo eso, usted tiene un Dios que ha hecho maravillas en su vida. Y como lo meditamos en esta semana, un Dios que levanta al caído, que devuelve la vista a los ciegos, que sana los corazones quebrantados, que venda tus heridas, que ama a los justos. Él te perdona en el instante que tú se lo pides. Si tú sientes el perdón de Dios en la gran cantidad de pecados que has tenido, te convertirás en un verdadero adorador, en uno que todo el tiempo quiera exclusivamente adorarle a Él. Él lo dijo, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 4, cuando el diablo le pide que lo adore. ¿Qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, a Él solo le cantarás. Notará que a veces usted le canta a otro, ¿no? O a otra. Cántale solo a Él, porque el único
que adorarás hoy y por la eternidad es a Él. Al único que debes agradecerle el perdón de tus pecados, la redención de tu alma, el que te haya devuelto la eternidad, es a Él. Recuerda, hermano, que todos habíamos pecado y estábamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos, antes de llegar aquí en esta mañana, uno que otro pecado cometimos y Dios lo perdonó. Y en este momento, tú te puedes sentar en su mesa, adorarle, porque te ha limpiado. Así que quiero que lo tenga muy claro. Entre más hayas sentido el perdón de Dios, serás un verdadero adorador. Si usted no ha experimentado el perdón de sus pecados, la vida cristiana suya va a ser insípida. ¿Sí? Va a ser simplemente lo que usted siempre ha creído. No, yo siempre he creído que, como dicen muchos, no, yo siempre he creído que para agradar a Dios no tengo que estar en una iglesia, no tengo que hacer esto. Ok, esa es tu manera de pensar. Así pensaba la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Ella tenía su manera de pensar y Jesús le implantó otra. El Salmo 89, para ir terminando, versículo 1, usted lo puede leer en su casa del 1 al 18. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. En el versículo, ese es el 89. Leí donde no era. 89 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. ¿Qué vas a cantar? ¿Qué va a salir por tus labios? ¿A quién quieres agradecer por lo que ha hecho por ti? Al entender esto, hermano, al contemplarlo, al meditarlo, podrás empezar a tejer una vida de verdadera adoración. Uno que ha sentido que sus pecados, así como aquella mujer, han sido perdonados. Y no le importará derramar un perfume, no le importará dedicar tiempo, dedicar, qué sé yo, ofrecer lo que sea con tal de agradar a Dios. Cantamos en una de las alabanzas que no hay forma de pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Y jamás lo vamos a pagar, pero sí le podemos adorar. Ríndase todos los días. Ojalá lo primero que haga al levantarse, ojalá lo último que haga al acostarse, a sus pies. Y manifiéstele que usted es un agradecido por lo que le ha perdonado, por lo que está haciendo en su vida como persona. Pero no solamente como persona debemos ser verdaderos adoradores, también como familia. Nuestra familia necesita ser una familia adoradora. Triste para aquel hombre que se casó con una mujer que no quiere adorar a Dios. Triste para aquella mujer cuyo marido no quiere adorar a Dios. Triste cuando los hijos no quieren. ¿Será que Dios no ha hecho nada por nuestros hijos? ¿Será que los hijos todavía en la edad que están no han sentido que Dios los ha cuidado, los ha amado y los ha librado de tantas cosas? Entonces, el no sentir estas cosas nos hacen vivir una vida tibia delante de Él. Este servidor ha sentido el perdón de Dios miles de veces en grandes pecados, pero recuerdo a David y quiero puntualizar con esto, y recuerdo a Elías, pudiera mencionar muchos más. ¿Qué nos enseña David, hermanos? Que entre más pecaba, más buscaba a Dios. ¿Entiende eso, hermano? Nosotros cometemos un pecado y nos alejamos. Y no queremos volver. La palabra dice en Santiago 5,
que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Tenía las mismas debilidades nuestras, el más grande de todos los profetas. ¿Y qué hacía Elías por sus debilidades? También oraba. También se acercaba a Dios. Entonces, cuando tú peques, Dios hoy te ha mostrado, es cuando más debes buscarlo. Porque vas a encontrar su perdón y vas a sentir gratitud y Él va a poner cántico en tu boca. Eso es un verdadero adorador. Ese que le lleva sus pecados al Señor, recibe el perdón y devuelve en gratitud. Y sus labios, como leímos en el Salmo 89, las misericordias de Jehová cantarán perpetuamente. Usted tal vez dirá, pero es que no conozco tantas alabanzas. Las que conozcas. Vamos a tratar de ser ordinario para que conozcas más. Pero hermano, llénate del sentir que hubo en aquellos hombres que sintieron el perdón de Dios y pudieron experimentar la gratitud de haber sido librados. Esa mujer, María Magdalena, el día de la resurrección fue la primera que se presentó en la tumba. Y ella estaba llorando. ¿Por qué? Porque encontró en Dios, encontró en Jesús al ser único al cual buscar, por el cual madrugar, porque ella fue de madrugada, por el cual hacer cualquier esfuerzo por caminar, por el cual siempre tener el deseo de adorar. Hermanos, Dios quiere que te conviertas en un verdadero adorador. Ojalá que lo hayas entendido en esta mañana. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una oración